suficiente para provocar todas las cosas que tú quieres provocar en mi vida, en mi familia, en mi ciudad. En el nombre de Jesús, levante su mano bien arriba al cielo y dígale al Señor: cúbreme. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos del versículo 1. Perdón, del versículo 5 en adelante dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, diga conmigo, pero tú. Mira que tiene a su lado, decirle: pero vos. Miren lo que dice Dios. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos, ¿qué pasa? Se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes. ¿Cuándo? Antes que se lo pida. Amén. Decirle que está a tu lado: es importante la oración. ¿Cuántos creen que es importante orar? Es importante el hablar con Dios. Aquí algo muy interesante de lo que está hablando Jesús es en la forma, en la debida o la forma más correcta en que la que debemos y tenemos que orar.
Pero en realidad Jesús también nos está hablando de dos dimensiones, o nos está hablando de dos aspectos que tienen que ver con la vida del ser humano, que tienen que ver con el ministerio, que tienen que ver con el liderazgo y que tienen que ver con la vida cristiana. Dos áreas donde Dios necesita que nosotros podamos ejercerla en manera correcta para que el reino espiritual, para que el reino de Dios nos funcione. Jesús nos está dando una práctica y sencilla enseñanza. Orar en lo secreto para ser recompensados en lo público. Diga conmigo, orar en lo secreto para ser recompensado en lo público. Aquí Jesús está hablando de que comúnmente los hipócritas se paraban en las esquinas de las plazas o en los lugares públicos a hacer grandes oraciones en una manera muy insinuosa, donde todo el mundo pudiese verlos o detenerse a escuchar la banalidad de sus palabras, porque en realidad buscaban impresionar a la gente e impresionar en alguna manera a Dios. Pero Dios está diciendo de que nosotros tenemos que buscarlo en lo secreto. Diga conmigo, en lo secreto. En la antigüedad, en las casas comúnmente eran hechas de un solo ambiente, pero en su mayoría las casas tenían un segundo piso. En ese segundo piso estaban las habitaciones de los huéspedes, habitaciones también donde estaban comúnmente las mujeres, pero en la parte de atrás de las casas estaba el lugar llamado lugar secreto. Era la habitación más apartada, más al fondo, la habitación más secreta, que era la cámara nupcial, era la habitación matrimonial, el lugar secreto, el lugar donde no todos tenían acceso, nadie podía entrar allí. Era el lugar de la mujer y el único que podía entrar por esa puerta era el hombre. Y Jesús está hablando de esto, está hablando de la importancia de buscar a Dios en la intimidad, donde tu vida no es entorpecida, donde tu vida no es interrumpida, donde no hay cosas que te distraigan, sino está hablando de un momento especial, un encuentro especial, donde vos podés encontrarte con Dios. Segunda cosa que Jesús dice allí es que no usemos vanas palabras. Diga conmigo, vanas palabras o vana palabrería. Está diciendo que no es necesario que hagamos grandes discursos a Dios, sino que hablemos a Dios en la sencillez de nuestras palabras, porque antes que nosotros digamos a Dios o confesemos a Dios nuestras necesidades, Dios ya sabe las necesidades que usted y yo tenemos. Dios sabe lo que a vos te pasa. Dios sabe las situaciones que estás viviendo, las cargas que sobrellevas, los problemas que tenés, los grandes sueños que tenés, que van mucho más allá de tus finanzas, de tu economía, de tus posibilidades, va mucho más allá de tus influencias, va mucho más allá del alcance que vos tengas. Pero son sueños que Dios en su momento colocó. Y Dios sabe que si vos te haces parte de esta palabra, de buscarlo en la profundidad, en la parte de más adentro de tu casa, en la parte más privada, en la parte donde no vas a ser interrumpido ni molestado, donde ya dejás lo público, donde vos te alejás de la familia, donde te alejás de las demás personas, ese lugar de encuentro donde sabe Dios que solamente vos vas por Él, solamente a encontrarte por Él, ese lugar donde Dios está dispuesto a irte, el lugar donde Dios dice, lo que vos me confesás aquí, en la parte de más adentro, en la recámara más guardada, más escondida, en ese lugar secreto, donde vos confesás, donde hablás, donde abrís tu corazón, Dios dice que en lo público va a manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decirle al que está a tu lado, es tiempo que nos preparemos, porque lo que hacemos en lo secreto se va a manifestar en lo público. La intimidad y la privacidad de la oración es importante. No lo dijo un profeta, lo dijo Jesús, enseñándole a una generación a buscar a Dios. Amén. Entonces,
hay dos aspectos y dos dimensiones, la pública y está la privada. Diga conmigo lo privado. ¿Usted sabía que mientras más tiempo pasamos con Dios, más nos parecemos a Él? Mientras más tiempo pasás con Jesús, más te le pareces. Mientras más vivo en comunión con Cristo, más pasión tengo por la gente. Porque Jesús tiene pasión por la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras más estoy con Jesús, más deseos tengo de parecerle a Él. Más puedo amar, más puedo perdonar, más puedo aceptar. Y las críticas se diluyen, los dolores, las enemistades, los problemas. Porque mientras más estoy con Él, más me parezco a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígame, por favor. Muchos en lo público queremos ver y queremos demostrar, pero si no hay secreto, no hay público. Una vida coherente es una vida que aprende a vivir en los secretos de Dios. Porque en el ministerio, en el liderazgo y en la vida cristiana, la vida nuestra es muy parecida a la ley del iceberg, es la palabra, ¿no? ¿Lo mencioné bien? ¿Sí? Ese gran trozo de hielo que flota, ¿en dónde? En el mar, como el que hundió el Titanic. Se veía muy pequeño por fuera, pero el 80% del tamaño de esa gran masa de hielo está por abajo, no está por arriba. Lo que nosotros vemos es el 20%, pero el 80% es lo que está oculto bajo el mar y no lo vemos. La vida del creyente es igual, la vida del liderazgo es igual. Tu vida tiene que ser el 20% de lo que se ve y el 80% tu intimidad con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si no es así, la vida se transforma en algo inconsistente. Lo que aparenta ser, usted luego se dará cuenta que no es. Lo que usted intenta sostener, usted se dará cuenta que se derrumbará. ¿Por qué? Porque no hay intimidad. Las dos dimensiones, los dos aspectos en los que Jesús quiere que usted y yo, que la iglesia, que cada uno de nosotros en las áreas donde Dios nos ha colocado, tengamos éxito, depende del 80%, no del 20%. Amén. Una vida coherente en la oración. Cuando hablamos de la coherencia, hablamos de la integridad del Hijo de Dios, de la mujer de Dios. ¿Qué dice la integridad? La integridad de nuestra vida es la evidencia de que hemos pasado tiempo con Dios. Yo puedo demostrar, o sea, la idea no es demostrarlo, cómo yo sé de que el destello que yo veo, que lo que yo estoy experimentando, viendo en una persona tiene coherencia, lo veo a través de su integridad. Porque la integridad de esa persona también vale en lo secreto. ¿Me comprende? Cuando una persona es íntegra, cuando no es una fusión, cuando es una persona de una sola pieza, diga conmigo, una sola pieza. Y Dios, ¿dónde ve la integridad de nosotros? ¿En lo? Diga conmigo, en lo secreto. Ahí es donde Dios ve la integridad. No lo ve en lo público, lo ve en lo secreto. Porque en lo público es como decía Jesús. Ellos hacen grandes oraciones en lo público y aparentan una cosa, pero en realidad no hay intimidad real con Dios. Si yo vivo en esas dos dimensiones, la pública y lo secreto, la integridad es lo que a mí me hace coherente. ¿Me comprenden? Por ejemplo, en lo secreto, que Dios me ve, vamos a hablar, por ejemplo, del círculo de mi familia. Mi familia me conoce, mi mujer me conoce, mis hijos me conocen. Ese es
lo secreto mío, lo que los demás no ven, pero ella sí sabe quién soy yo. ¿Me comprende? En lo secreto, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Dios que te conoce, tu Padre que te ve, tu Padre que te escucha, te exaltará en público. Amén. ¿A cuántos les gusta eso? Los que aman lo secreto, viene el tiempo de su exaltación. Amén. Amén. No sé si hay pocos amén porque no se la quieren jugar, o porque hay poco secreto y no hay mucho que decir amén. Pero Dios nos está llamando a lo íntimo. Dios nos está llamando a lo secreto. Digan conmigo amén, por favor. Cuando una persona comienza a estar en lo secreto, cuando una persona experimenta al Padre en la intimidad, en lo de más adentro, en lo más secreto, donde solamente vos estás con Él, tu vida comienza a destellar. Diga conmigo, a destellar. Tu vida comienza a ser impactante, tu vida comienza a influenciar a otras personas. Porque Dios está en vos. Amén. Y la persona que comienza a influenciar a través del Padre que está en Él, comienza a afectar a otras personas. ¿Y qué hace de esas personas? Diga conmigo, hace discípulos. Mira qué interesante la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús salía a lo secreto a orar y a hablar con el Padre. Pero Jesús, después de estar 40 días en ayuno y en oración en el desierto, cuando Jesús escogió los 12 discípulos, Jesús cuando fue a ellos no les dijo: che, los invito a una reunión esta noche, ¿qué me parece si vamos? Jesús no hizo eso. Jesús fue y le dijo: síganme. Diga conmigo, síganme. Sin conocerlos. Dice que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Como cuando estaba Juan y Jacobo cosiendo las redes junto a su padre, y Jesús pasó y le dijo: síganme. Ellos lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Porque lo privado te permite ser influyente. Lo privado y lo público te permite ser un canal de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Los que están en lo secreto no solamente invitan, sino que fueron llamados a ser discípulos. Digan conmigo, discípulos. Necesitamos hacer discípulos. Digan conmigo, discípulos. Gente que quiera experimentar a Dios a través de la coherencia, de la integridad, de lo secreto y lo público, de lo privado y lo público, de lo que no se ve con lo que se comienza a ver. ¿Me está comprendiendo? Un líder en el liderazgo, o un ministerio, o una persona puede tener mucho carisma. Usted puede destellar a través del carisma, pero el problema es que cuando esa gente va más allá del carisma y se encuentra con el carácter, por el carácter de esa persona, por el carácter, se aleja. Amén. Diga conmigo, integridad es la coherencia. Dígale al que está a su lado: ¿cómo estás con la integridad? Mira al que tiene atrás, dígale: ¿cómo andamos con lo secreto? Dios está llamando a una iglesia a estar a solas. Dios está llamando que no solamente seamos parte de nuestros momentos públicos. A Dios no le alcanza con que en medio de la reunión levantes tus manos y hables en lenguas. A Dios no le alcanza con que hagamos grandes alegorías hablando de nuestro Dios. Dios necesita una iglesia que esté en lo secreto. Una iglesia que cierre su puerta y se meta en lo de más adentro para encontrarse con Dios. Si no, olvidémonos de lo público, muchachos.
porque lo que no tiene fundamento no prevalece. Pero cuando hay fundamentos, la obra que hacemos se sostiene. Amén. Mire qué fuerte que es esto. Libro de Génesis capítulo 21 versículo 33, por favor. Génesis 21, 33. Mire lo que dice esta palabra. Lea conmigo bien fuerte. Abraham, ¿qué hizo? Plantó un tamarisco, ¿en dónde? En Berseba. Y en ese lugar, ¿qué hizo? El Dios eterno. El próximo pasaje, por favor. Y se quedó, ¿dónde? En el país de los filisteos durante mucho tiempo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dice que plantó árboles. Y en ese lugar fue el lugar que él escogió para encontrarse con Dios. Era un lugar donde no estaban los esclavos. Era un lugar donde no estaban los obreros. Era un lugar donde no estaban ni sus mujeres ni sus hijos. Era un lugar donde él podía encontrarse a solas con su Dios. Un lugar donde él podía disfrutar de la sombra de esos árboles, o quizás ponerse bajo la copa de ellos en la noche y mirar las estrellas y hablar con Dios. Pero era el momento, era el lugar que él preparó, el lugar que él dedicó para buscar a Dios en la intimidad, en lo secreto, en lo de más adentro. Un lugar a solas donde poder compartir con Dios y disfrutarlo a Dios en todo momento. En Génesis capítulo 32, por favor, miren lo que ocurre con Jacob. En el versículo 24, Génesis 32, 24. ¿Cómo dice allí? Quedándose, luchó con él hasta el amanecer. Vamos más adelante. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Versículo 26. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. En la 960 dice que está por rayar el alba. Dice: no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Versículo 27. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Versículo 28. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué hizo Jacob? Apartó a su mujer, a sus hijos, los mandó más adelante, y él se quedó a orar en el arroyo. Y ahí dice que luchó con un hombre. La Biblia en la 960 lo llama contra el ángel de Jehová. Luchó contra un ángel y peleó con él, y se pasó la noche peleando, esperando la bendición. Y cuando Dios lo bendice, le cambia el nombre. Diga conmigo, le cambia el nombre. Porque cuando la Biblia habla de muchos hombres de Dios que se encontraron con Dios y Dios le cambió el nombre. A Pedro, a Cefas le puso Pedro. Cefas, que significa caña doblada, le puso Petros, piedra elaborada, trabajada. Tenemos el ejemplo que dice en Apocalipsis, que dice que a todos nos será entregada una piedrita en el cielo con un nombre nuevo. Y yo me acuerdo que cuando Dios me llamó al ministerio, una noche Dios me dio una palabra. Y en esa palabra Dios me habló y me dijo: a partir de hoy te llamo Juan, porque te has recostado en mi pecho. Yo sé que entre nosotros, entre él y yo en lo secreto, él me ve con ese nombre. Después todos me dicen Daniel y me dicen Eduardo, pero Dios me conoce por ese nombre. ¿Cómo sé que él me conoce? Porque Dios en algunas oportunidades me habló por distintos profetas de otras naciones, sin que me conocieran, como si Dios le hablase a usted en este momento que está sentado allí. Y él me dijo: tú eres Juan. Me llamaba por ese nombre. Dios es el Dios de la intimidad. Lo público
El estar aquí nosotros es una bendición, pero Dios te llama a lo íntimo. Diga conmigo, a lo íntimo. Y él luchó con Dios y Dios le cambió el nombre. Y ese es el nombre que lleva la misma nación, el pueblo de Dios, Israel, a causa de la descendencia de Jacob, que venía de la descendencia de Abraham. Israel, el que luchó con Dios. Y la traducción que de hebreo, el que lucha con Dios a su favor. Amén. Yo a veces me lo imagino a Dios y me imagino a los ángeles mirándome o mirándonos cuando tratamos nosotros de resolver las cosas solos y vamos de aquí para allá y golpeamos puertas y hacemos una cosa y hacemos la otra y gastamos nuestra fuerza y nuestras energías, cuando en realidad Dios tiene el poder para hacer las cosas. Pero muchas veces dejamos a Dios como el último recurso, siendo que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. ¿Me estás comprendiendo? La Biblia también nos habla de Jonás. ¿Cuántos recuerdan a Jonás? Que Dios le había dado una orden y una palabra, pero Jonás fue y se subió a la embarcación incorrecta cuando Dios le había dicho que llevara una palabra a Nínive, que si no se arrepentían iban a ser destruidos. ¿Recuerda? Y se metió en una embarcación que no debía meterse, y de pronto el mar Mediterráneo, los que conocen el mar Mediterráneo sabrán que el mar Mediterráneo es una de las aguas más cálidas y más quietas del mundo entero. Pero dice la Biblia que el agua comenzó a moverse de aquí para allá y un gran pez vino donde Jonás y se lo pateó. Y estando dentro del gran pez, dice que Jonás, ¿qué hizo? Oró y clamó al Señor. La Biblia me habla del profeta Daniel, que oraba 3 veces al día, abría su ventana y oraba dirigido a la ciudad de Jerusalén mientras estaba cautivo y buscaba a Dios a la mañana, al mediodía y a la noche, aunque su cabeza tenía precio si lo encontraban orando. Pero él oraba y se anteponía a las circunstancias difíciles. En cambio, Jonás oró, pero después que vino la tormenta y después que el pez se lo comió. ¿Cuántos oramos después de que el pez nos comió? ¿Alguna vez te pasó? Orar dentro del pez es orar en esos momentos de oscuridad, donde no tenés rumbo y parece que no hay destino, pero que le pedimos a Dios por favor que la situación nos vomite, que nos saque afuera, porque nos damos cuenta que estamos en medio de una gran tormenta. Pero si hubiésemos orado como Daniel, anteponiéndonos a los momentos difíciles, hubiese sido mucho más diferente, ¿sí o no? Díganle que está al lado suyo, en lo secreto está el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Qué fuerte palabra, ¿no? Vamos por favor otra vez a Mateo capítulo 6. Cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta hablar de pie en las sinagogas y en las esquinas, en las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas, ¿qué cosa? Muchas palabras. Hermanos, cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 15, cuando la Biblia nos habla de la parábola del hijo pródigo, miren lo que dice aquí. En el momento cuando el hijo pródigo desea volver a casa, porque ya había gastado la herencia de su padre y había tanta hambre en la tierra que él deseaba comerse el alimento de los animales, de los cerdos que estaba cuidando, dice: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros.
Así que emprendió el viaje y se fue, ¿dónde? A su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Pero en el versículo 31 el padre habla, porque ocurrió una situación. El hijo que estuvo siempre en casa tuvo una crisis de celos. Versículo 31. Hijo mío, dice el padre. Le dijo su padre: tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Diga conmigo: lo hemos encontrado. ¿Por qué el padre menciona al hijo muerto? Porque en la cultura judía, el hijo que se iba de la casa, el hijo que salía de la cobertura paternal, el hijo que renunciaba, o sea, el hijo que tomaba las herencias antes de tiempo y se iba de la casa, era considerado un hijo muerto. El padre lo que hacía era retirarlo de su familia o de su dinastía. Directamente lo que hacía era despojarse del afecto de ese hijo y lo consideraba un hijo muerto. Hasta el día de hoy en el Oriente ocurren estas cosas. Hay familias musulmanas donde hay hijos que se convierten al Evangelio y los borran de la herencia, no tienen más parte, nadie los saluda, nadie los abraza, no existe nunca más. Esto es lo que pasaba en la cultura judía. Pero este padre, del momento que el hijo se va, el padre lo consideró un hijo que se fue, pero no un hijo muerto como la cultura lo decía, sino que Jesús, cuando está ilustrando al Padre, al Padre Celestial, con el Padre del Hijo Pródigo, lo muestra como un padre que al llegar la tarde siempre esperaba la llegada de ese hijo, siempre esperaba el momento para encontrarse con ese hijo que se había ido o que se había extraviado. Habla del padre que ansioso espera reencontrarse con sus hijos. Dios quiere encontrarse con usted. ¿Sí o no? A veces malgastamos la herencia espiritual. A veces malgastamos las cosas que Dios nos ha concedido. Pero el Padre, el cual Jesús en la Biblia nunca habló de él como Jehová. Israel en el Antiguo Testamento lo llamó Jehová conforme a lo que enseñaban los sacerdotes, que buscaban la manera de no mencionar el nombre de Dios, porque el que mencionaba el nombre de Jehová directamente le quitaba la vida. Pero Jesús no vino a hablar de ese Padre, Jesús vino a hablar de nuestro Padre. A tal punto que en el Nuevo Testamento Jesús menciona en los Evangelios 250 veces el nombre de Padre. El Evangelio según San Juan, solamente ese Evangelio, nos habla 120 veces la palabra Padre. Diga conmigo: Padre. Jesús vino a enseñarnos una relación con Él a través de la intimidad. Jesús tomaba a sus discípulos y los llevaba a lo secreto, a lo íntimo, para ministrarlos, para llevarlos a la comunión con el Padre. Los llevaba al monte, los llevaba al Getsemaní. Él buscaba lugares desiertos para apartarse y poder hablar con Dios. Porque quiero decirle algo, yo no sé si usted puede dimensionar esta palabra, pero quiero decirle que hay un Padre que lo está esperando. Cada vez que nace un hijo, nace un Padre. Cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados y viene a Dios a través de Jesús, hay un Padre que está esperando un hijo. Porque cuando un niño nace un Padre. Dios te ama. Dios nos ama. Recuerda,
llegaba el día de la Pascua, dice Jesús que le dijo a sus discípulos: vayan a la entrada de la ciudad en Jerusalén. Vayan a la entrada de la ciudad y verán a un hombre que viene con un cántaro. Cuando ustedes se encuentren con ese hombre, les dice Jesús, díganle: dice mi Señor, ¿cuál es el lugar que está preparado para celebrar la Pascua? Este hombre que vieron con el cántaro, cuando ellos van y se encuentran con este hombre, se cumple lo que Jesús les dice: vayan y encontrarán a un hombre que viene con un cántaro en su mano. La Biblia nos muestra como una palabra de ciencia de parte de Jesús, porque en la antigüedad los que llevaban los cántaros con agua no eran los hombres, eran las mujeres. Los hombres podían cargar odres de cuero con vino o con agua como especie de cantimplora, pero no llevaban los cántaros porque era una tarea femenina. Pero en esta ocasión venía un hombre con un cántaro de agua cargándolo, y los discípulos se acercan a preguntar. Y dicen que el hombre, el dueño de casa, los entra, y en un aposento estaba ese lugar amueblado y preparado para que Jesús tuviese allí la Pascua junto a sus discípulos. Diga conmigo: la Pascua. La fiesta de la Pascua era el momento donde las familias se reunían, para los que no lo saben. Era el momento donde se juntaban y sacrificaban un cordero gordo. En la noche donde comían panes sin levadura y comían hierbas amargas para recordar los 400 años de esclavitud en Israel. Esa esclavitud que lo único que trajo fue muerte. La fiesta de la Pascua era recordar ese momento cuando Dios los libertó de la esclavitud. Y Jesús buscaba un lugar en la ciudad de Jerusalén para celebrar esa fiesta. Y dice que Jesús, reuniéndose en ese aposento junto a sus discípulos, dice que tomó el pan, lo partió, luego tomó el vino y oró y dijo: este es mi cuerpo. Les da de comer, les da el vino que representa la sangre del Cordero. Y ellos tienen el momento de la cena. Diga conmigo: el momento de la cena. Viven un momento familiar como hijos del Padre. Ahora, el aposento alto en la Biblia representa muchas cosas. El aposento representa el lugar de encuentro con Dios. En el libro de los Hechos usted encontrará que cuando Jesús le dijo: quedaos aquí en Jerusalén, recuerda la última cena, le dice: quedaos aquí en Jerusalén, porque mi Padre os enviará, ¿qué cosa? El Consolador, enviará al Espíritu, pero es necesario que yo me vaya. Ahora, dice que ellos se quedaron en Jerusalén orando. Eran alrededor de 600 personas, pero de esas 600 quedó un grupo de 120 que cuando estaban en el aposento alto, diga conmigo: en el aposento alto, dice que descendió el Espíritu Santo como fuego y repartió lenguas a los 120 que estaban allí. El aposento alto era el lugar que habían dado a los apóstoles para que pudiesen reunirse a orar y a mantener una intimidad con el Padre. El aposento alto era la terraza o la primera habitación que había sobre una casa. Eso era el aposento alto. Era un lugar cedido, entregado a los huéspedes. ¿Me comprende? Era como la habitación de alojados. Pero ¿dónde se hacía? En toda la parte superior de la casa. Ellos estaban allí y la gloria de Dios descendió. Amén. El aposento alto era el lugar de las casas. Por ejemplo, cuando Pedro llega a Jope y le dan un lugar para hospedarse, y en el aposento alto él estaba orando a Dios y Dios se manifestó. El aposento alto era el lugar donde estaba Cornelio orando y el ángel descendió y le habló y Dios le dijo: yo he tenido memoria de tus limosnas, de tus ofrendas y de tus diezmos. El aposento alto era el lugar secreto donde Dios se manifestaba. El aposento alto es el lugar donde la gente abría las puertas de su casa para que la gente pudiese ser resguardada y donde pudiese encontrarse con el Señor. ¿Me está comprendiendo allí?
El aposento alto eran los lugares de encuentro de la iglesia primitiva. La iglesia de Dios en el año 300 después de Cristo recién construyeron su primera iglesia física. Porque la iglesia del Señor somos todos nosotros. Diga conmigo, todos nosotros. Mira el que tiene a su lado, dígale, vos sos la iglesia del Señor. Decirle, vos sos el templo de Dios, casa de Dios. En vos mora el Espíritu Santo, en vos mora el poder de Dios, en vos deposita, en tus graneros Dios deposita los dones, los ministerios, la unción, el poder de su Espíritu Santo. La iglesia primitiva hasta el año 300 no tuvo su primera iglesia. Por eso Jesús les soltó esta palabra y les dijo, donde hubiesen 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Porque en la comunión, en los encuentros de oración, en los lugares secretos, en el aposento alto de las casas, era donde Dios se manifestaba con poder. Era donde Dios hacía milagros, era donde Dios sanaba personas. En los lugares secretos. Cuando usted lee un poco sobre la historia de la iglesia, dentro de la historia de la iglesia aparecen acontecimientos que no están en la Biblia. Pero en uno de ellos dice que el apóstol Pedro, cuando estuvo prisionero, en sus momentos de oración, le predicó el evangelio al compañero de celda que tenía. Y dice que Pedro lo exhortó. Y el muchacho quiso bautizarse. Y él le dijo, quiero bautizarme, pero no había agua en la prisión. Y dice que el apóstol Pedro clamó a Dios y oró. Y dice que en medio de ellos apareció una fuente llena de agua. Y este joven fue bautizado. Miren qué tremendo. Quiero reventar. Pero yo no quiero reventar. Yo quiero creer. El aposento alto representa los encuentros con Dios. Representa la comunión. Representa las buenas relaciones. Representa la comunión de Dios con cada uno de nosotros. ¿Me está comprendiendo? Y a través de esta palabra quiero soltarle algo. Estamos en el segundo semestre del año. Y a partir ahora del mes de julio vamos a abrir los GO, que son grupos de oración en las casas. Grupos de oración en las casas. Nosotros con el pastor Leo les invitamos y lanzamos la invitación para que todos aquellos aposentos altos que están en sus casas, que quieren ser abiertos para lugares de encuentros de oración, encuentros evangelísticos, encuentros donde solamente se irá a orar, a hablar de Dios y a orar por milagros poderosos. Yo sé que hay gente que dice, mira pastor, yo tengo un aposento alto, tengo un lugar especial donde nos podemos encontrar para orar por milagros, porque escúchame, tu vecino necesita conocer al Señor. Amén. Pero esto empieza en diga conmigo, en lo secreto. Amén. Y necesitamos aposentos altos. Quizás hay adolescentes que dicen, mira pastor, en mi casa el único creyente soy yo. Pero hay un galpón atrás de casa que le diré a mis padres si me lo prestan. No importa el lugar. Lo importante es que tiene que haber un lugar de encuentro. Un lugar donde el Padre está diciendo, yo los estoy esperando. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar en esta noche. Todos aquellos que quieren abrir sus casas, como este hombre que llevaba un cántaro a la entrada de la ciudad, un cántaro con agua, haciendo una tarea, pero que estaba dispuesto a abrir las puertas de su casa para que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hiciese de su hogar un aposento
Escuche, Dios no necesita templos ostentosos, Dios necesita corazones dispuestos. Pero sí, como iglesia necesitamos espacios físicos donde nosotros podamos dar testimonio de Dios, donde podamos hablar de Dios. Escuche, estamos viviendo una palabra donde estamos declarando que nosotros somos la hoz en las manos de Dios para traer una gran cosecha. Este segundo semestre es el tiempo donde la iglesia se levantará a cosechar el grano. Es el tiempo donde vamos a entrar a los barrios a tomar el grano de la cosecha que el Señor ya ha declarado sobre nosotros. Pero Dios necesita gente que diga: yo quiero ser una herramienta útil, yo quiero servirte con todo lo que tengo, Señor, yo quiero disponer el lugar para que vos te glorifiques. Amén, hermanos. Toma la mano del que está a tu lado, por favor, y en esta noche vamos a ir al Padre. Cierre sus ojos, por favor. Quizás usted hoy dirá: Padre, me cuesta tanto encontrarme con vos. Quizás dirás: Pastor, he perdido mi primer amor. Cuando yo conocí al Señor sentía tanta pasión, tanto anhelo, tanto deseo de estar con Él. Pero al pasar el tiempo lo fui perdiendo. Dios quiere encontrarse con usted. Es como Jesús lo dijo: ¿cómo no recibiré a este hijo que estaba muerto? Dios, con corazón de Padre, hoy te cubre. Cierre sus ojos, por favor. Oh, Padre bueno, Papito lindo, oh, Padre eterno, llama a tu pueblo a las profundidades, Señor, a la intimidad de la oración, allí donde están los tesoros más preciosos para nuestra alma y nuestro espíritu. Tú nos has convocado a través de esta palabra, Señor. Es el lugar donde tú quieres que nosotros estemos. Levante sus manos al cielo, levanta la mano de tu hermano al cielo. Espíritu Santo, desciende este lugar. Oh, gracias. Oh, Espíritu Santo.
conmigo, Padre, en esta noche yo quiero encontrarme contigo. Diga conmigo, Señor, gracias por amarme. Gracias porque tú eres mi Padre. Diga conmigo, no hay relación más estrecha que la de un padre con un hijo. Diga conmigo, yo hoy tomo compromisos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo me levanto, yo recobro fuerza. Espíritu Santo, fortaléceme ahora. En el nombre de Jesús. Padre, tú conoces mis debilidades. Tú conoces mis desganos. Ahora, Señor, levanto mis manos al cielo. Fortaléceme, Señor. Tómame en tus brazos. Yo me tomo de tu cuello y te digo ahora, Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, papito lindo. Abba, Padre. Mi alma te necesita. Mi espíritu te necesita. Mi corazón te necesita. Levante sus manos, diga, Padre bueno, aquí estoy. Estaba agonizando, estaba cansado, estaba agobiado, pero hoy te digo, Padre, vengo a encontrarme contigo. Vengo a tener un encuentro contigo. Aquí estoy, Señor. Tócame. Toma mi corazón. Ahora, Señor, yo te pido perdón. Redime, Señor, mis pecados. Perdona mis faltas. Borra mis culpas. Recíbeme con tu amor. Levanto mis manos al cielo para estar a cuenta contigo. Tómame, Señor. Méceme en tus brazos. Déjame escuchar, Señor, los latidos de tu corazón. Ahora, Padre bueno, déjame escuchar tu corazón. Tú me has hablado, Señor. Espíritu Santo, háblale a mi corazón. Ahora, diga conmigo, alma mía, bendice al Señor. Bendice a tu Padre, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus faltas. Diga conmigo, bendice alma mía. Bendice al Señor. Y nunca olvides ninguno de sus beneficios. En el nombre de Jesús. Ahora adore al Padre con sus propias palabras. Vamos, con sus propias palabras. Con sus propias palabras adore al Padre.
que tienen mucha necesidad de paternidad, mucha necesidad de amor de padre. Jóvenes que en su corazón han puesto a Dios en primer lugar. Hay mucha paternidad herida en el corazón, mucha paternidad. Pero si hoy le abres el corazón a Dios, porque este es el tema es tenerlo a Dios en el corazón, no encontrarlo a Dios en los templos, encontrarlo a Dios en tu corazón, en lo más interno, en lo más secreto, en lo más profundo, el amor de papá. No importa lo que hayas hecho, papá te está esperando. No importan las iniquidades, papá te está esperando. No te ocultes más de Él. Él te espera con sus brazos abiertos. No tomes otros caminos, solo ven a sus brazos. Desciende aquí, Espíritu Santo, la misma presencia del Padre. Desciende aquí y abrázalos y embriágalos con tus amores. Llénalos de tu pasión, de tu amor, de tu gracia. Yo no proste pi para mañana.